Pues muy buenas tardes. Damos la bienvenida a Laure Nouvel, psicoanalista en París, miembro de la ECP y de la MP, XAE, antiguo miembro del Consejo de la MP, coordinadora de Papers y miembro del Comité de Acción de la Escuela UNA. Y le damos las gracias de nuevo por acceder a participar en esta serie de entrevistas que hacemos a los docentes del Seminario del Campo Freudiano de Bilbao. Y hoy es con motivo de la conferencia pronunciada por Jacques Adam Miller en la clausura del noveno Congreso de la MP en abril del 2014 en París, donde presentaba el tema del 10º Congreso que se celebrará este próximo abril de 2016, en el cual proponía el tema bajo la siguiente enseña, ¿no? El inconsciente y el cuerpo hablante, del cual les traigo varios interrogantes que subyacen un poco al misterio, como dice Miller, de Lacan, el dogma de Lacan, que envuelve la propia pregunta sobre qué es un cuerpo hablante. Entonces me planteo un primer interrogante que en este siglo XXI Miller nos dice que la pornografía es uno de los síntomas de este imperio de la técnica, un real también de vínculo social que da cuenta de la inexistencia de la relación sexual. Entonces, en esta escopia corporal que funciona en el porno, podemos preguntarnos si además de la cuestión del porno, este goce silencioso de esta época del imperio de las imágenes no va articulada también o puede articularse también a estos cuerpos aburridos, entre comillas, articulando o situando el equívoco que produce el unión, ¿no? O el uno, que decía Lacan, con el ennui. Unión, ennui. Entonces, va por ahí un poco la primera cuestión. Primera cuestión. Me parece que cuando Jacques Adam Miller dice que tenemos que tomar la pornografía como un síntoma del imperio de la técnica, como dices, me parece que nos hace presente la no relación sexual tal como Lacan la glorificada durante toda su enseñanza. En la pornografía los cuerpos no están en relación sexual uno con el otro, sino en relaciones a imágenes, en relación a imágenes que circulan en la película. Es decir, que en un mundo donde todo se muestra, en un mundo donde la dictadura de la transparencia es la ley mayor, en oposición al barroco, como dice Miller, el hombre y las mujeres pero el hecho de la pornografía, dice Jacques Adam Miller, parece ser más el objeto de los hombres. Bueno, el hombre y las mujeres no tienen relación con otro cuerpo, sino con la mirada, con el objeto mirada, en tanto que objeto fetichizado. Hay que ver. Eso se vuelve el nuevo imperativo superiorico. Y claro que eso conduce, me parece, a cuerpos aburridos. Pasamos por la siguiente. La segunda, hay tres cuestiones. Eso es. En el recorrido de la enseñanza de Lacan, el parler lleva ese nombre cuando el inconsciente se articula a partir de la palabra. Entonces, si recogiendo el ejemplo sobre la pornografía y si lo ampliamos a otros modos de goce del momento, nos encontramos con una ceremonia sin palabras. Entonces yo me preguntaba en qué lugar queda el parler en
en este... Sin palabras. Sin palabras. El parler es el nuevo nombre del inconsciente. ¿Sí? Y es claro que con esta dictadura de la mirada de la que he hablado, la palabra parece maltratada. El sin palabra reina. Pero podemos aplicar esta dictadura también a la de la palabra y declinar esta lógica de tal manera que podemos constatar que al lado del mostrarlo todo existe un decirlo todo en la época. Y me parece que eso fue también anticipado por el doctor Lacan cuando elevaba él la acción analítica no a un decirlo todo, sino a un bien decir, que incluye justamente una falta, la falta en el lenguaje, en tanto que la falta, como lo he demostrado con Hamlet, es lo que produce el deseo. Bueno, pues la siguiente cuestión es que si partimos de el parler tiene un cuerpo, no lo es, y por otro lado, que de ese cuerpo es de donde se extrae el goce para que trabaje el inconsciente. Nos encontramos casos en la clínica en el que el inconsciente está a cielo abierto y también en el que ese es un cuerpo. Entonces, ¿qué consecuencias para poder articularlo con este cuerpo hablante del que trata un poco el Congreso? Entonces, como propone Miller para orientarnos en esta brújula, sería esta cuestión del delirio, la debilidad y el embaucamiento. Esta es la... Bueno, yo voy a tratar de dar una respuesta que me satisface a mí. Que me satisfaga a mí. Analizar entre delirio, debilidad y embaucamiento. Tenemos que demostrarlo, nos ha dicho. Eso es la cosa, me parece, que va a ser tratada en el próximo Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en Río. Pero, ¿cómo pensarlo en adelante? Se dice al avance, a partir de ahí. Antes del Congreso, ¿cómo pensarlo? Aquí me apoyo sobre un texto de mi marido, Pierre Navot, porque él ha trabajado esta cuestión en una de las noches de la escuela de la causa freudiana que organizaba yo en noviembre en París. Y pienso que su texto va a ser publicado en el blog de la AMP próximamente, pero me ha ayudado a responder a tu cuestión que yo he tenido hoy. Refiriéndose, Pierre, al texto de Jacques Miller titulado Biología lacaniana. Él hablaba de la resonancia pulsional dejada en el cuerpo por las palabras. La historia de un sujeto, dice, se escribe en su cuerpo por el medio de huellas. Pero, dice Miller, estas huellas se vuelven síntomas en el sujeto solo en la medida en que este sujeto sea capaz de leerlas, de descifrarlas.
En consecuencia, subraya Pierre, solo se puede convertirse en un síntoma, un acontecimiento de cuerpo, a la condición de saber leer un síntoma. Eso fue la perspectiva de un congreso pasado de la NLS que tuvo lugar en Tel Aviv. Pero por eso se necesita un psicoanalista y se necesita la interpretación del analista para oír lo que en el cuerpo del paciente, lo que ha dejado huellas. Así se necesitó articularla, dice Pierre. Y es por eso que Lacan ha presentado la pulsión sobre el modelo de la cadena significante, diciendo que estas cadenas que desciframos están conectadas sobre el cuerpo y que están hechas de sustancia gozante, como decía Lacan. Eso me parece ser de un gran interés y de una limpidez mayor. Así, una claridad. Así, partiendo de lo que se escribe en el cuerpo hablante, llegamos a lo que se lee. Y pienso que es aquí, solo aquí, donde podemos orientarnos entre delirio, debilidad y embaucamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta huella. Gracias por sus cuestiones que me han hecho sintetizar un poco estas cuestiones mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.